Introducción. El breve tratado sobre el ser y la esencia es una de las obras de Santo Tomás más conocidas y estudiadas. Tomás lo había escrito para iniciar en filosofía a los estudiantes y profesores de teología, convencido de que no hay teología sin filosofía adecuada. Pero en su tiempo la filosofía era cosa de gentiles, cuyos libros estaba prohibido leer a los cristianos. Los dominicos se interrogaban si era lícito y provechoso estudiar filosofía. Alberto y Tomás pensaron que no solo era posible sino necesario, porque la fe requiere el servicio de la razón. Alberto ha tratado de hacer a Aristóteles inteligible a los latinos y Tomás ha creído que llega el momento de imitar a Jesucristo en Caná de Galilea, que convierte el agua en vino y así hace posible la fiesta. Él ha encontrado el núcleo de la filosofía requerida para la teología y lo propone en este opúsculo, que dedica a sus hermanos y colegas en París. Lo breve, si es bueno, lo es doblemente. Por ello tuvo gran acogida desde su difusión en copias. El Tratado de Ente et Essentia, escribe el dominico Chenu, es el más famoso de los opúsculos y sin duda el único que ha sido estudiado a fondo. En verdad puede decirse que es como un breviario de la metafísica del ser. El opúsculo ha servido de puerta de ingreso al castillo tomista. El lector se siente atraído por la brevedad, el investigador aprecia la síntesis acerca de la doctrina del ser, y el filósofo se siente motivado a penetrar más a fondo en el tema, que ya Aristóteles describía como el más antiguo, el más actual, el más difícil y el más buscado por todos. Al cabo de más de 7 siglos el opúsculo conserva su fuerza y su valor de iniciación a la filosofía del ser. Ciertamente no es la síntesis completa de la filosofía de Tomás de Aquino, por ser una obra juvenil y de iniciación, pero sí es el primer paso, firme y seguro, del largo itinerario tomista que tiene su punto de partida en el ente. 3 cosas pueden servir al lector actual para la comprensión del texto de Tomás: el contexto histórico en el cual se forja, el núcleo doctrinal que desarrolla con estilo sapiencial, y la fortuna literaria a lo largo de los 7 siglos. A esos 3 puntos se ciñe esta introducción. 1. El contexto histórico. Hoy se da por cierto que Tomás ha escrito este opúsculo en el primer periodo de su incorporación a la Facultad de Teología de París, como bachiller sentenciario del maestro dominicano Elías Brunet de Bergerac. El testimonio más explícito es el de su discípulo Ptolomeo de Lucca, el cual afirma que Tomás ha escrito el tratado para ayuda de los hermanos dominicos, estudiantes y profesores, antes de haber obtenido su magisterio. Ave fratres et socios nondum existens magister. Por su parte, Bernardo Gui coloca el opúsculo entre los escritos que Tomás nos ha dejado como respuestas a las peticiones que le llegaban de personas diversas. Se puede decir que el opúsculo, si bien tiene sus raíces en la actividad del profesor, no ha sido escrito para ser expuesto en el aula a los alumnos, ni como lección universitaria, sino como una ayuda y orientación sobre un tema nuevo e importante en la cultura del tiempo. La finalidad más inmediata en este servicio cultural era la de presentar una síntesis sobre los conceptos fundamentales de la vida de la inteligencia, sobre el ser y la esencia, que son como los pilares del pensamiento humano, sobre los cuales se apoyan todos los demás. Se trata de un itinerario intelectual hacia los principios y fundamentos, algo que era ya la pasión de los pensadores griegos. Solo desde una cierta arqueología, o búsqueda de los principios, es posible tener una visión de la totalidad. Este ejercicio prepara el camino a la teología y dispone para la inteligencia de la fe. Ambas presuponen la capacidad de la inteligencia humana para el acceso a la verdad. La inteligencia humana se mueve en el horizonte del ser y solo le son accesibles de modo inmediato las esencias de las realidades sensibles. A partir de ellas se puede ampliar el horizonte y lograr una cierta inteligencia del misterio revelado y construir un saber sapiencial muy singular acerca de Dios. Al mismo tiempo, el tratado responde a una situación cultural bien concreta. En la Facultad de Artes de París está haciendo irrupción la filosofía y es preciso tomar posición en este campo. El teólogo necesita una filosofía compatible con la teología y la revelación. Tomás de Aquino ha hecho su opción por un tipo de filosofía, por la que pone como principio la verdad, el ser y la esencia. El teólogo tiene que hablar de Dios, y por ello tiene que hablar también del ser y de la esencia. El pensador cristiano, en vez de dejar a un lado la filosofía de los gentiles, tiene que ser capaz de conocerla y de apropiarse de cuantas verdades contiene. Por influjo de los grandes maestros.
como Alberto y Tomás, en poco tiempo los centros de estudio de los dominicos pasaron de la prohibición al estudio y luego a la obligación de conocer la filosofía y los libros de los gentiles. El tratado es toda una novedad. No solo es uno de los primeros escritos que revelan el genio sintético de Tomás de Aquino, sino que es una de las primeras síntesis de la filosofía cristiana. La fecha de composición la podemos fijar solo de modo aproximativo. Es anterior a la incorporación de Tomás al magisterio en la Facultad de Teología, que tuvo lugar en medio de gran oposición y gracias a la autoridad del Papa Alejandro IV, en 1256, si bien no fue reconocido por el claustro de profesores hasta el verano de 1257. Es posterior a la actividad docente en calidad de bachiller sentenciario, que comienza con el curso de 1252 en el mes de septiembre. Roland Gosselin estima que la fecha más probable es la de 1253, por el tiempo en que Tomás escribe su comentario a la distinción 25 del primer libro de las sentencias de Pedro Lombardo. En este opúsculo Tomás habla de modo nuevo en torno al principio de individuación por la materia. Este mismo vocabulario lo mantiene en otro opúsculo escrito por estas calendas, De Principiis Naturae, y responde a idénticos objetivos y motivaciones. El tratado nos ayuda a una aproximación al autor, a Tomás de Aquino, un genio singular. Quizá no existe otro que haya logrado con tanta perfección objetivarse en sus obras. El autor se oculta para que resplandezca solo la verdad. El hombre ha nacido para la verdad y se deja llevar por su esplendor. Desde el momento en que llega a París para enseñar, con sus 27 años, la cátedra de Tomás brilla con fulgor especial. Su magisterio es original, creativo, sólido. Guillermo de Tocco recoge muy bien la admiración que suscita el joven bachiller con sus lecciones en un célebre párrafo, que es un canto a la novedad. Fray Tomás presentaba en su curso nuevos problemas, utilizaba nuevos métodos, ofrecía nuevas demostraciones para sus tesis, quienes lo escuchaban enseñar nuevas doctrinas, con argumentos nuevos, no podían tener la menor duda que el mismo Dios, por la irradiación de una nueva luz, y por la novedad de estas inspiraciones, le hubiera otorgado desde el principio, con abundancia de sabiduría, el don de enseñar, de palabra y por escrito, nuevas verdades. Estos éxitos escolares no solo suscitan la admiración de los discípulos, sino la curiosidad y emulación de los hermanos de la comunidad de Santiago de París. Alguno de estos le ha pedido compartir las abundantes migajas que caen de su mesa profesoral. Tomás acepta de buen grado esta petición, se concentra y escribe, con su grafía rápida, y legible para la mayoría, de trazos muy significativos, el Breviario de la Filosofía. La situación histórica y el contexto cultural en que nace el opúsculo exigen tener en cuenta tres factores: la entrada de Aristóteles en Occidente y la consiguiente opción aristotélica de Tomás, la tensión entre filosofía y cristianismo que da origen al nacimiento de la filosofía cristiana, y finalmente la dura oposición al magisterio de los mendicantes en la Universidad de París. En los tres conflictos Tomás logra una posición capaz de unificar los contrarios con admirable equilibrio. Acoge a Aristóteles y capta su profunda intención con el fin de superar sus límites paganos. No degrada el vino de la teología con el agua de la filosofía, sino que convierte el agua en vino, al poner la razón al servicio de la fe. Los mendicantes en las cátedras son el signo de los tiempos nuevos, cuando el trabajo intelectual se desvela como auténtico trabajo humano y más importante que el manual. La atmósfera que se respira en estos tres campos es confusa, pero es preciso aproximarse a ella en una cierta visión panorámica. No hay espacio en esta introducción para el problema antimendicante. A. La filosofía en Occidente. Es un hecho cultural decisivo la irrupción de la filosofía en Occidente y el creciente influjo de los filósofos griegos y árabes en la cristiandad. Se trata de un fenómeno muy amplio que afecta a todo el occidente latino, descrito como la entrada de Aristóteles en las escuelas cristianas. Cuando Tomás sube a la cátedra, este fenómeno tiene ya relieve porque esa entrada se ha verificado lentamente a través de una ósmosis continua realizada en los lugares donde conviven las tres culturas medievales, la judía, la musulmana y la cristiana. Toledo y Palermo se han convertido en centros de encuentro y asimilación. La filosofía en Occidente era muy inferior a la que llegaba del Oriente con toda la riqueza del mundo griego y las aportaciones de los árabes.
En la Universidad de París estaban en vigor los decretos que prohibían la filosofía de Aristóteles. Había tomado posición Inocencio III y había seguido su ejemplo Gregorio IX, quien proponía una comisión para corregir los errores. Para la mentalidad cristiana de Occidente la filosofía era exclusiva de los gentiles. De Aristóteles se conocían las obras de lógica traducidas por Boecio. La irrupción de la cultura musulmana demostraba la superioridad al conocer la física, la ética y la metafísica, con todo el cortejo de comentarios y comentadores, Avicena y Averroes entre los árabes, y Avicebrón y Maimónides entre los judíos. Los primeros que han conocido esta vasta literatura, que llega en oleadas incesantes, han sido los teólogos de París. Pero donde tiene acogida más fervorosa es en la Facultad de Artes. Fue decisiva la toma de posición de Alberto Magno, quien escribe que él se ha propuesto dar a conocer al filósofo, facere Aristotelem intelligibilem latinis. Tomás de Aquino en sus comentarios a las sentencias recurre a las obras del filósofo de modo constante. Ha tenido la fortuna de iniciarse en Aristóteles en los años de su juventud, cuando expulsado de Montecassino por Federico II, entraba en el Studium de Nápoles erigido desde 1224 por el mismo emperador como la primera universidad laica, abierta a todas las culturas. Los maestros Martín y Pedro de Irlanda le ayudaron en el estudio directo del filósofo. El opúsculo de Ente et Essentia es un testigo excepcional de cómo leía Tomás al filósofo y tenía conocimiento de sus comentadores árabes. Avicena y Averroes son, a los ojos del joven Tomás, los filósofos, cuya autoridad doctrinal es aceptada. Entre los dos hay una cierta preferencia por Avicena, si bien Averroes es el comentador por antonomasia, del cual ya en este primer ensayo Tomás denuncia su error acerca del entendimiento, indicando cómo ha confundido la singularidad de la potencia con su apertura en la universalidad de las ideas o especies. El Tratado de Ente et Essentia es la mejor prueba de la penetración de la filosofía de Aristóteles en París, en especial su concepción metafísica del ser. La lectura de Tomás es una piedra miliaria en la vía ascendente del aristotelismo occidental. B. La filosofía cristiana. La entrada de la filosofía griega y árabe en la cristiandad es un factor positivo para el desarrollo del pensamiento cristiano. En el siglo XIII la naciente universidad tiene su centro en la Facultad de Teología y son los teólogos los centinelas de la cultura, los primeros que advierten la necesidad de asimilar el saber que llega del Oriente para ponerlo al servicio de la teología. Una cuestión disputada es la de las relaciones entre la fe y la razón. El encuentro de ambas se produce en la conquista de la verdad. La verdad de la fe no puede estar en contradicción con la verdad que es connatural a la razón, puesto que el hombre es un ser cultural, nacido para la verdad, pero es de orden distinto. ¿Cómo comportarse frente a las conquistas de la razón hechas por los pensadores no cristianos? La tradición de Occidente tenía ya en su haber la experiencia fructuosa del diálogo con la paideia griega. San Agustín había dejado la norma bien precisa de imitar la ley de la encarnación asumiendo de la cultura heredada todo lo que no fuera contra la fe. Los dominicos de París, con Alberto Magno a la cabeza, no sin vencer una fuerte oposición, deciden proseguir ese mismo camino de asimilación de la verdad porque venga de donde viniere, procede siempre del Espíritu Santo. Tomás vive con pasión esta aventura cultural de la conquista de la verdad. En el principio de su ambiciosa obra de juventud, una de las más densas que se ha escrito en todos los tiempos, la llamada Summa contra Gentiles, declara que se propone llevar a cabo este proyecto de integración del saber tanto de la razón cuanto de la fe en la teología. Esta tarea de incorporar la sabiduría humana a la teología está a la base del opúsculo. Tomás intenta prestar un servicio a la teología, con la asimilación del núcleo de la filosofía. El Tratado de Ente et Essentia puede decirse una prolongación de la metafísica de Aristóteles, especialmente de los libros V y VII, en los cuales se analizan los diversos significados del ente. Los filósofos árabes le han precedido en esta tarea, y por ello recurre a los dos más conocidos y de mayor peso, Avicena y Averroes. Su penetración en el concepto de ser y de sus grados le lleva a enfrentarse desde este primer escrito con el filósofo judío Avicebrón, partidario del hilemorfismo universal. Para Tomás es de capital importancia desvelar en la escala de los entes un horizonte de seres puramente espirituales, sin materia, en una cierta analogía con el alma humana.
Desde estos presupuestos, el opúsculo tiene su razón de ser bien fundada y responde a una exigencia de la misma teología. Tomás ha mantenido la distinción entre los dos saberes, el de la filosofía y el de la teología, y ha indicado el punto de encuentro. La noción de ente es la clave para una filosofía que busca la verdad de las cosas. Las fórmulas son todavía fluctuantes, pero la intuición tomista capta el núcleo. Del ente y la esencia hay un itinerario ascendente hacia el ser, que encuentra en Dios su plenitud, como ipsum esse subsistens. Toca al filósofo recorrer el sendero, tanto hacia arriba, por la vía de la resolutio en el acto, de los entes al ser, como hacia abajo, por la vía de la participación, del ser absoluto a los modos del ser conforme a la potencia en la que se recibe. Con Tomás de Aquino, dirá Van Steenbergen, se da un salto en filosofía. Se supera el estadio de una filosofía en total independencia de la revelación, y comienza la primera filosofía de Occidente, que puede ser llamada filosofía tomista, o como dice la Fides et Ratio, filosofía cristiana. La teología tiene necesidad de esta sabiduría humana, pero a su vez, desde la teología, la filosofía no solo extiende su horizonte a nuevas verdades, sino que penetra mucho más en el ente que es su propio objeto. Tomás ha logrado en esta síntesis el núcleo de lo que podría ser una summa philosophiae. Hay en su obra todo un desarrollo ulterior de los conceptos del opúsculo, pero puede decirse que las grandes intuiciones tomistas del ser como acto, de la participación y de la analogía, del sano equilibrio entre ser y esencia, de elementos aristotélicos y neoplatónicos, de tradición y novedad genial tomista, ya están presentes. 2. El tema, el ser y la esencia. El título más conocido de este tratado, De ente et essentia, revela bien el objeto de que trata. Tomás lo califica de discurso, Sermo dice en la conclusión de reflexión filosófica sobre un tema decisivo en filosofía. En los procesos circulares, que son los de la naturaleza y los de la razón, todo parte de un principio y todo retorna a él. El ente es principio y fundamento de la actividad de la inteligencia. Todo el saber se concentra en el ente, en su verdad, en sus propiedades. La nota distintiva del hombre es su inteligencia, y el ente es el objeto que llena su horizonte. El ente es el punto de partida de todo conocimiento intelectual. Conocemos la esencia y ese conocer lo significamos en el lenguaje. En el proceso del conocer humano del ente hay implicadas tres fases: la significativa del lenguaje acerca del ente, la conceptual que capta la esencia del ente, y la peculiaridad del conocer por medio de universales las cosas singulares. El opúsculo comienza indagando el significado de los nombres que significan el ente, pasa luego a la búsqueda de la esencia de los diversos entes, y completa el estudio con el análisis de los conceptos del ente con las llamadas intenciones lógicas. La parte más amplia del tratado es la que se ocupa de las esencias de los entes. La esencia se realiza en modos diversos. En el ente finito tiene dos modos, la sustancia y los accidentes. Lo que tiene importancia para el filósofo son las sustancias. Entre estas hay algunas compuestas de materia y forma, que son las más apropiadas al conocimiento humano, y entre ellas se cuenta el hombre mismo, y hay otras simples en su esencia, como es el alma humana y las sustancias espirituales. Todas estas esencias, compuestas y simples, dicen orden al ser, que es acto, y por ello tienen otra composición más profunda. Solo Dios es simple en absoluto. El tratado recorre el itinerario ascendente hasta el ser absoluto que es Dios, y desde ese vértice, vuelve en sentido inverso y desciende por la escala de los entes hasta la materia prima, fundando la multiplicidad en el seno de la unidad. Los conceptos centrales son los de acto y potencia que dan razón de los entes finitos. Solo Dios es acto puro. El hombre se encuentra en la mitad de la escala de los seres, como horizonte y confín del espíritu y de la materia. El tratado se cierra con el análisis de los accidentes que siguen a la sustancia. En los tres aspectos del análisis del ente y la esencia, lingüístico, óntico y lógico, Tomás tiene en cuenta las posiciones de la filosofía aristotélica, de los filósofos árabes y judíos, del Liber de Causis, y propone las propias intuiciones que unifican y van más allá de las fuentes. Tomás no se contenta con ser mero expositor de una tradición. Revela su genio filosófico y toma posición en puntos centrales de la filosofía. Sostiene la composición hilemórfica del ente cósmico,
incluido el hombre, la unicidad de la forma sustancial en el compuesto, el principio de individuación por la materia, la simplicidad de las sustancias separadas, la composición de acto y potencia de ser en toda criatura, la simplicidad absoluta de Dios como acto puro, ipsum esse subsistens, la participación gradual y descendente de esa plenitud de ser, la analogía del ente, la capacidad del lenguaje humano para expresar la realidad en la medida en que la conoce. Al mismo tiempo, denuncia los errores de algunos filósofos y los desvíos de algunas filosofías, como el hilemorfismo universal presentado por Avicebrón, o la concepción de Averroes acerca del entendimiento único y separado para toda la especie. El tratado responde a lo que se ha propuesto, una respuesta breve pero suficiente acerca del ser y de la esencia en toda su amplitud y su profundidad. 3. Fortuna del tratado. La buena fortuna que Tomás había tenido en vida, la tiene también el opúsculo. Hoy nos parece una fortuna excesiva. Porque la brevedad y la claridad han seducido a los lectores, que han dado por definitivas estas breves respuestas de Tomás, desarrolladas luego mucho más ampliamente en sus grandes tratados. No hay duda sobre la paternidad tomista del tratado, que ya se difunde en el siglo XIII. Los editores de la Leonina han encontrado unos 30 MSS. Del siglo XIII. A poco de nacer la imprenta, el opúsculo tiene su editio princeps en Padua en 1475 por obra de Thomas Kincaid. En 1485 se hacen 2 ediciones en Colonia. A partir de los incunables crece en el siglo XVI el ritmo de las ediciones y de los comentarios. El primero es el de Armando de Bellovisu, de 1319. Impreso en Padua en 1482. Genadio Cholarios lo traduce al griego y lo publica con un comentario en 1468. El más famoso de los comentarios es el de Tomás de Bio Cayetano, de 1493, quien se excusaba por escribirlo cuando era aún un joven de 23 años. El filósofo español Juan de García Vacca lo ha traducido en lenguaje castizo y elegante al español. Varios especialistas, entre ellos Martín Grabman, han descrito la historia de los comentarios al opúsculo. Las traducciones a las diversas lenguas y los oportunos comentarios se han sucedido sin interrupción hasta nuestros días. El filósofo E. Forment ha publicado en 1988 uno de los últimos en español, bien enmarcado en la historia y en la filosofía de Santo Tomás. Todo lo apuntado en esta introducción deja en claro que hoy estamos preparados para hacer una lectura del tratado, situarlo en su marco histórico, conocer sus límites y apreciar su valor perenne y por ello su actualidad. La presente edición ofrece, frente al texto latino, tomado de la edición crítica leonina, la versión española. El traductor ha tratado de ser fiel al texto de Tomás, denso, escolástico, que cuida la claridad más que la elegancia, y de ponerse al alcance del lector hispano de cultura media de nuestro tiempo. Ante todo la fidelidad a la doctrina y con ella la iniciación en un lenguaje típico de la cultura medieval. Erasmo decía que el lenguaje de Tomás era como oro de buena ley por su transparencia y precisión. En atención a esta iniciación del lector se añaden algunas notas para facilitar la comprensión de términos, de conceptos o de fuentes que usa Tomás. Lo importante es que todo lo añadido sirva al lector para penetrar por sí mismo el texto y el pensamiento tomasiano. El ente y la esencia. Proemio, tema y método. 1. Los problemas, lingüístico, ontológico y lógico. 2. Método. 3. Significado del ente. 4. Significado de la esencia. 1. Los problemas, lingüístico, ontológico y lógico. Puesto que, un pequeño error en el principio se hace grande al final, como afirma el filósofo en el primer libro del cielo y del mundo, y el ente y la esencia son los primeros conceptos del entendimiento, como dice Avicena en el libro primero de su Metafísica. Por eso, a fin de que no caigamos en el error por ignorarlos, con el propósito de superar la dificultad que implican, vamos a tratar del significado de los términos esencia y ente, y de cómo se encuentran en las diversas cosas, y cómo se relacionan con las intenciones lógicas, a saber, con el género, la especie y la diferencia. 2. Método. Ahora bien, nosotros solo podemos alcanzar el conocimiento de las cosas simples por medio de las compuestas, y solo podemos llegar a lo que es primero desde lo que es posterior,
de modo que partiendo de lo que nos es más fácil, la enseñanza nos resulte más apropiada. Por esto tenemos que partir del significado del ente para lograr el significado de la esencia. 3. Significado del ente. Hay que saber que, como dice el filósofo en el libro V de la Metafísica, 7, el ente per se o en sentido propio, se dice de dos modos: uno, el que se divide en las 10 categorías; otro, el que significa la verdad de las proposiciones. La diferencia entre ambos está en esto, que gracias al modo segundo se puede llamar ente todo aquello acerca del cual se pueda formar una proposición afirmativa, aunque esto no ponga nada en la realidad. De este modo se dicen entes las privaciones y las negaciones, y así decimos que la afirmación se opone a la negación, y que la ceguera está en el ojo. En cambio, según el modo primero no puede decirse ente sino aquello que pone algo en la realidad. Por tanto, la ceguera y sus semejantes no son entes según el primer modo. 4. Significado de la esencia. En consecuencia, el término esencia no se toma del ente entendido según el modo segundo, porque conforme a este modo se llaman entes algunas cosas que no tienen esencia, como resulta evidente en las privaciones, sino que se toma la esencia del ente dicho en el modo primero. Por ello el comentador dice, glosando ese mismo texto, que el ente dicho según el modo primero significa la sustancia de la cosa. Y puesto que, como ya se ha observado, el ente dicho de este modo se divide en las 10 categorías, se sigue que la esencia significa algo común a todas las naturalezas por las cuales los diversos entes se clasifican en diversos géneros y especies, al modo como la humanidad es la esencia del hombre, y así en los demás casos. 5. Los sinónimos de la esencia. Y porque aquello por lo que una cosa se constituye en su propio género o especie, es lo que se significa por la definición, la cual indica lo que es cada cosa, el quid de la misma. El término esencia ha sido intercambiado por los filósofos en el de cuididad, y esto es lo que con frecuencia el filósofo llama, el ser aquello que era, es decir, aquello por lo cual una cosa es tal cosa. También se dice forma, en el sentido en que por la forma, como dice Avicena en el libro segundo de su Metafísica, se significa la certeza de cada cosa. Con otro nombre se llama naturaleza, tomando este nombre según el primero de los 4 que distingue Boecio en el Tratado de las dos naturalezas, es decir, en cuanto se dice naturaleza todo aquello que puede ser concebido de algún modo por el entendimiento. Pues una cosa no es inteligible sino por su definición y su esencia. Y así también dice el filósofo en el libro V de la Metafísica que toda sustancia es naturaleza. Sin embargo, el término naturaleza tomada de este modo parece significar la esencia de la cosa en cuanto está ordenada a su operación propia, ya que ninguna cosa está privada de su propia operación. El nombre de cuididad se toma de lo significado por la definición, en cambio el nombre de esencia se dice según que por ella y en ella el ente tiene el ser tal. 6. Ente, sustancia y accidente. Más porque el ente de modo absoluto y primario se dice de las sustancias, y secundariamente y solo en cierto modo de los accidentes, se sigue que la esencia se da con propiedad y en verdad en las sustancias. En cambio en los accidentes se encuentra solo en cierto modo y relativamente. Por otra parte, algunas sustancias son simples, mientras que otras son compuestas, y en ambas se da la esencia, pero de un modo más verdadero y noble en las simples, porque tienen un ser más noble, y son causa de las compuestas, al menos la sustancia primera y simple, que es Dios. Pero puesto que las esencias de esas sustancias están para nosotros más ocultas, es preciso comenzar por las esencias de las sustancias compuestas, a fin de que partiendo de lo que es más fácil nos resulte más adecuada la instrucción. Capítulo 2. La esencia de las sustancias compuestas. 7. Estructura hilemórfica. En las sustancias compuestas son patentes la materia y la forma, como en el hombre el alma y el cuerpo. Pero no se puede decir que solo uno de ambos elementos sea la esencia. Es claro que la materia sola no es la esencia, por cuanto la cosa es cognoscible por su esencia y resulta ordenada en el género y la especie, pero la materia no es el principio del conocimiento, ni por ella una cosa se clasifica en una especie o género, pues esto resulta de aquel principio por el cual algo está en acto. Ni tampoco se puede decir esencia la sola forma de la sustancia compuesta, por más que algunos se empeñen en sostenerlo. En efecto, de todo lo que hemos dicho resulta evidente que la esencia es aquello que viene significado por la definición de la cosa. Pero la definición de las sustancias naturales no contiene solo la forma, sino también la materia,
pues de no ser así no habría diferencia entre las definiciones naturales y las matemáticas. Ni tampoco puede decirse que en la definición de las sustancias naturales la materia se ponga como un añadido a su esencia, o una realidad fuera de su esencia, puesto que este modo de definición es el que corresponde a los accidentes, que no tienen esencia perfecta, y por ello se requiere que en su definición entre el sujeto, que está fuera de su género. Por tanto, resulta evidente que la esencia comprende la materia y la forma. 8. La forma es acto de la materia. Tampoco se puede decir que la esencia signifique la relación que se da entre la materia y la forma, o algo sobreañadido a las mismas, porque esto sería necesariamente un accidente, o algo extraño a la cosa, y por él la cosa no sería conocida, cosas todas que convienen a la esencia. Pues por la forma, en cuanto acto de la materia llega a ser ente en acto, y algo determinado. Por tanto, todo aquello que sobreviene no da a la materia el ser en acto simplemente, sino el ser en acto de tal modo, como acontece con los accidentes, y así la blancura hace a algo blanco en acto. Por ello, cuando se adquiere tal forma, no se dice que algo haya sido engendrado simplemente, sino solo de modo accidental. 9. Prueba de la composición ilemórfica. Resulta por tanto que el término esencia aplicado a las sustancias completas significa lo que está compuesto de materia y forma. Y concuerda con esta posición la palabra de Boecio y el comentario a los predicamentos, donde dice que ousia significa el compuesto, pues ousia para los griegos tiene el mismo significado que esencia para nosotros, como él mismo dice en el libro sobre las dos naturalezas. También Avicena dice que la cuididad de las sustancias compuestas es la misma composición de forma y materia. También el comentador en el libro 7 de la Metafísica dice, la naturaleza que tienen las especies de las cosas sometidas a la generación es algo medio, esto es, compuesto de materia y forma. Con esto está de acuerdo también la razón, porque el ser de las sustancias compuestas no es sólo de la forma, ni sólo de la materia, sino del mismo compuesto, por todo lo cual la esencia es aquello según lo cual se dice que una cosa es. Por ello se requiere que la esencia por la cual una cosa es denominada ente, no sea sólo la forma, ni sólo la materia, sino ambas a la vez, aunque sólo la forma sea la causa de ser tal. De hecho, observamos que las cosas constituidas por diversos principios, no se designan por uno solo de ellos, sino por un término que los comprenda a todos, como acontece en los sabores, en los cuales la dulzura es causada por la acción del principio cálido que disuelve lo húmedo y agüit uno e de este modo el calor sea la causa de la dulzura. El cuerpo no viene designado dulce por el calor, sino por el sabor que abraza lo cálido y lo húmedo. 10. La materia principio de individuación, 1. Pero, dado que el principio de individuación es la materia, tal vez de esto pudiera concluirse que la esencia que incluye en sí al mismo tiempo la materia y la forma, sea la materia particular y no universal, de lo cual se seguiría que los universales carecerían de definición, dado que la esencia es lo que se significa por la misma. Y por ello, hay que saber que el principio de individuación no es la materia tomada de cualquier modo, sino solo la materia asignada. Y llamo materia asignada a aquella que se considera bajo determinadas dimensiones. Ahora bien, esta materia no se pone en la definición del hombre en cuanto hombre, pero habría que ponerla en la definición de Sócrates, si Sócrates tuviera una definición. Porque en la definición del hombre no se incluye este hueso y esta carne, sino el hueso y la carne en absoluto, que son la materia no signada del hombre. 11. Diferencia entre materia signada y no signada. Así, por tanto, resulta evidente que la esencia del hombre y la esencia de Sócrates no se diferencian sino como lo no signado y lo signado, por lo cual el comentador en el libro 7 de la Metafísica dice que Sócrates no es sino la animalidad y la racionalidad, que son su cuididad. De modo análogo, la esencia del género y la esencia de la especie difieren como lo no signado y lo signado, si bien en uno y otro caso se da un modo diverso de designación, porque la designación del individuo respecto a la especie se realiza mediante la materia determinada por las dimensiones. En cambio, la designación de la especie en relación con el género se obtiene mediante la diferencia constitutiva que procede de la forma de la cosa. Pero esta determinación o designación que se da en la especie en relación con el género, no es por algo existente en la esencia de la especie que no se encuentre de algún modo en la esencia del género, por cuanto todo lo que se encuentra en la especie se da también,
como indeterminado, en el género. En efecto, si animal no fuese todo lo que es hombre, sino solo una parte, no se podría predicar de él, puesto que ninguna parte integral se predica de su todo. 12. Ejemplo, cuerpo en el género de sustancia, 2. Como acontezca esto se puede ver si se examina cómo difiere el cuerpo según que se toma como parte del animal, y según que se toma como género, puesto que no puede ser género del mismo modo que es parte integral. En efecto, el término cuerpo se puede tomar de muchos modos. Porque cuerpo en cuanto se piensa en el género de sustancia, se llama así por el hecho de que tiene una tal naturaleza que permite designar en ella las tres dimensiones. Y a su vez las tres dimensiones designadas son el cuerpo que está en el género de la cantidad. Ahora bien, acontece en la realidad que aquello que tiene una perfección, pueda llegar a poseer otra perfección ulterior, como resulta claro en el hombre, que además de tener la naturaleza sensitiva, tiene también la intelectiva. De modo análogo, también por encima de esa perfección consistente en tener una forma tal que permite designar las tres dimensiones, se pueda añadir otra perfección, como la vida o algo semejante. Por tanto, este término, cuerpo, puede significar una realidad que posee una forma de tal condición que implica la designabilidad de las tres dimensiones de modo exclusivo, es decir, que de esa forma no se sigue ninguna perfección ulterior, y cuando se le añade alguna otra cosa, es fuera de la designación del cuerpo así considerado, y de este modo, cuerpo será una parte integral y material del animal, y así el alma será algo que queda fuera del alcance de lo significado con el término cuerpo, y será algo sobreañadido al mismo cuerpo, de modo que de esos mismos dos, a saber, del alma y del cuerpo, como partes, se constituye el animal. 13. Cuerpo como género de animal. Este término, cuerpo, puede ser tomado también de modo que signifique una cosa que tiene tal forma, de la cual se pueden designar las tres dimensiones, cualquiera que sea esa forma, tanto si de ella puede proceder otra perfección ulterior, como si no, y en este caso cuerpo significa el género de animal, ya que en animal nada se puede pensar que no esté incluido implícitamente en el cuerpo. En efecto, el alma no es una forma diversa de aquella por la que podían designarse las tres dimensiones en una cierta realidad, y por ello cuando se decía que cuerpo es lo que tiene tal forma de la cual pueden designarse tres dimensiones, se entendía una forma cualquiera, ya sea el alma, ya sea la petreidad, ya sea cualquiera otra forma. Y así la forma del animal está contenida de modo implícito en la forma de cuerpo, en cuanto el cuerpo es su género. 14. Animal como género de hombre. Y tal es también la relación de animal respecto a hombre. En efecto, si animal significase solo una realidad que posee una tal perfección que la hace capaz de sentir y de moverse mediante un principio que existe en ella, con exclusión de otra perfección, en ese caso, cualquier otra perfección sobreañadida, se relacionaría con el animal como si fuera una parte y no como contenida implícitamente en la noción de animal, y de este modo, animal no sería género, porque es género en cuanto significa una cosa de cuya forma puede resultar la sensación. Y el movimiento, cualquiera que sea esa forma, ya sea solo alma sensitiva, ya sea sensitiva y racional a la vez. 15. Género, especie y diferencia significan la esencia. Por consiguiente, el género significa de modo indeterminado todo cuanto hay en la especie, pues significa solo la materia. De modo análogo, también la diferencia significa el todo y no significa solo la forma, y también la definición significa el todo, y del mismo modo la especie. Pero lo hacen de modo diverso, porque el género significa el todo como una denominación que determina aquello que es material en la cosa sin la determinación de la propia forma, por lo cual el género se toma de la materia, aunque no sea materia. Por tanto está claro que cuerpo se dice por el hecho que tiene una tal perfección que en ella se puedan designar las tres dimensiones, y esta perfección es material con relación a una perfección ulterior. En cambio, la diferencia es como una determinación tomada de una determinada forma, sin que en su primer concepto implique materia determinada, como es claro cuando algo se dice animado, es decir, que tiene alma, pero no se determina lo que es, si es cuerpo o es otra cosa. Por ello dice Avicena que el género no está contenido en la diferencia como parte de la esencia, sino solo como ente extraño a su esencia, algo así como el sujeto respecto al concepto de las pasiones o propiedades, y por esto, hablando con precisión, el género no se predica de la diferencia,
como dice el filósofo en el libro 3 de la Metafísica y en el cuarto de los Tópicos, a no ser quizá como el sujeto se predica de la pasión. Pero la definición o la especie comprende entrambos, es decir, una materia determinada designada por el nombre de género y una forma determinada designada por el nombre de la diferencia. 16. El fundamento. Por todo ello resulta patente el motivo por el cual el género, la especie y la diferencia se relacionan proporcionalmente con la materia, la forma y el compuesto en la naturaleza, aunque no se identifiquen con ellos, porque ni el género es la materia, sino que está tomado de la materia como significando el todo. Por eso decimos que el hombre es un animal racional, y no decimos que consta de animal y de racional, como decimos que consta de alma y de cuerpo. En efecto, se dice que el hombre consta de alma y cuerpo, como una cosa tercera constituida de dos cosas, y que no es ninguna de ellas, porque el hombre no es el alma, ni el cuerpo. Pero cuando se dice que en cierto modo está constituido de animal y de racional, no se entiende como una tercera cosa de dos cosas, sino como un tercer concepto que resulta de dos conceptos. De hecho, el concepto de animal expresa la naturaleza de la cosa sin determinación de una forma especial que designe la naturaleza de la cosa, por lo que es material respecto a la perfección última. El concepto de esta diferencia de racional consiste en la determinación de una forma especial. De estos dos conceptos se forma el concepto de especie o de definición. Y por ello, del mismo modo que una cosa constituida de otras no recibe como predicados las cosas de las cuales está constituida, así tampoco el concepto recibe como predicados aquellos conceptos de los cuales resulta, pues no decimos que la definición sea el género o la diferencia. 17. Analogía entre género y materia. Ahora bien, aunque el género signifique la esencia integral de la especie, sin embargo no es preciso que las diversas especies que tienen el mismo género tengan una esencia única, puesto que la unidad del género deriva de la misma indeterminación o indiferencia, pero no de tal modo que aquello que viene designado mediante el género sea una naturaleza numéricamente una en las diversas especies, a la cual se añade otra cosa que es la diferencia que lo determina, como la forma determina la materia que es numéricamente una, sino porque el género significa una forma cualquiera, pero no determinadamente esta o aquella que viene expresada de modo determinado por la diferencia y que no es diversa de la que venía significada indeterminadamente por el género. Y por ello afirma el comentador en el libro 11 de la Metafísica que la materia prima se dice una por la remoción de todas las formas, pero el género se dice uno por la comunidad de la forma significada. Por ello es evidente que por la adición de la diferencia, suprimida aquella indeterminación, que era la causa de la unidad del género, las especies permanecen diversas por esencia. 18. Analogía entre especie e individuo. Y puesto que, como se ha dicho, la naturaleza de la especie es indeterminada respecto al individuo, como la naturaleza del género respecto a la especie, se sigue, que así como lo que es género en cuanto se predica de las especies, incluye en su significado, aunque sea indistintamente, todo cuanto se encuentra determinadamente en la especie. Así también todo cuanto hay en la especie en cuanto se predica del individuo tiene que significar todo cuanto está esencialmente en el individuo, aunque indistintamente. Y de este modo la esencia de la especie está significada en el término hombre, por eso hombre se predica de Sócrates. Pero si la naturaleza de la especie viene significada con la exclusión de la materia asignada, que es el principio de individuación, entonces se comporta como a modo de parte, y de este modo viene significada con el término de humanidad, pues humanidad significa aquello por lo cual el hombre es hombre. Por consiguiente, puesto que la humanidad en su concepto incluye solo aquello por lo que el hombre es hombre, es evidente que la materia designada se excluye de su significación, o se prescinde de ella, y puesto que la parte no se predica del todo, se sigue que la humanidad no se predica ni del hombre ni de Sócrates. Por eso dice Avicena que la cuididad del compuesto no es el mismo compuesto del cual es la cuididad, aunque también sea compuesta la misma cuididad, como la humanidad, aunque sea compuesta, sin embargo no es el hombre, y tiene que ser recibida en algo que es la materia asignada. 19. La especie en abstracto significa el todo. Pero, como ya se ha dicho, la designación de la especie en relación con el género se realiza mediante las formas, y la designación del individuo en relación con la especie se obtiene mediante la materia,
Por esto es preciso que el término que significa aquello de lo cual se toma la naturaleza del género con exclusión de la forma determinada que perfecciona la especie, signifique la parte material del todo, como el cuerpo es la parte material del hombre, en cambio el término que significa aquello de lo cual se toma la naturaleza de la especie, con exclusión de la materia asignada, significa la parte formal, y por ello la humanidad viene significada como una forma, y se dice que es la forma del todo, no como añadida a las partes esenciales, es decir, a la forma y a la materia, como la forma de la casa viene sobreañadida a sus partes integrales, sino, más bien, la forma que es el todo, que abraza la forma y la materia, con exclusión, sin embargo, de aquello mediante lo cual viene designada naturalmente la materia. 20. Hombre y humanidad significan la esencia del hombre. Por consiguiente resulta claro que la esencia del hombre viene significada por este término, hombre, y por este término, humanidad, pero de modos diversos, como queda dicho, porque el término hombre la significa como un todo, a saber, en cuanto no excluye la designación de la materia, sino que la contiene de modo implícito e indistinto, como queda dicho que el género contiene la diferencia, y por ello este término hombre se predica de los individuos. En cambio, este término humanidad la significa como parte, puesto que no incluye en su significado sino aquello que pertenece al hombre en cuanto hombre, y excluye toda determinación de la materia, por lo cual no se predica de los individuos humanos. Y por ello este término esencia a veces se predica de la cosa, pues se afirma que Sócrates es una cierta esencia, y a veces se niega, como cuando decimos que la esencia de Sócrates no es Sócrates. Capítulo 3. La esencia y los universales. 21. El problema de los universales. 3. Después de haber visto lo que significa el término esencia en las sustancias compuestas, es preciso considerar cómo se relaciona con las nociones de género, de especie y de diferencia. Pero dado que aquello a lo cual conviene la noción de género, de especie y de diferencia viene predicado de este singular signado, es imposible que la noción universal, a saber, del género y de la especie, convenga a la esencia en cuanto viene significada como parte, como en el nombre de humanidad o de animalidad. Y por esto dice Avicena II que la racionalidad no es la diferencia, sino el principio de la diferencia, y por la misma razón la humanidad no es la especie, ni la animalidad es el género. De modo semejante, tampoco se puede decir que la noción de género o de especie convenga a la esencia en cuanto realidad existente fuera de los singulares, como sostenían los platónicos, porque de este modo el género y la especie no se predicarían de este individuo. En efecto, no puede decirse que Sócrates sea aquello que está separado de él, ni, por otra parte, aquella realidad separada contribuye al conocimiento de este singular. Por todo ello resulta que la noción de género o de especie conviene a la esencia en cuanto viene significada al modo de un todo, como el nombre de hombre o de animal en cuanto contiene implícita e indistintamente todo lo que hay en el individuo. 22. Los dos modos de la naturaleza, absoluto y relativo. Ahora bien, la esencia así tomada, puede ser considerada de dos modos. De un modo, según la noción propia, y esta es su consideración absoluta. De este modo nada es verdadero de ella sino aquello que le conviene en cuanto tal, por lo cual todo lo que de otro se le atribuye, es una atribución falsa. Por ejemplo, al hombre en cuanto hombre conviene racional y animal, y las demás cosas que entran en su definición, en cambio blanco o negro, y cosas semejantes que no entran en la noción de humanidad, no convienen al hombre en cuanto hombre. Por esto a la cuestión de si esta naturaleza así considerada pueda decirse una o muchas, no se debe conceder ni lo uno ni lo otro, puesto que ambas resultan fuera del concepto de humanidad, y ambas pueden pertenecerle. Si en efecto la pluralidad perteneciera a su concepto, nunca podría ser una, mientras es una en cuanto se realiza en Sócrates. De modo semejante, si la unidad fuese propiedad de su concepto, entonces sería una sola y la misma la naturaleza de Sócrates y la de Platón, y no podría multiplicarse en otros sujetos. Un segundo modo es cuando se considera relativamente según tiene el ser en esto o en aquello, y así se predica de ella algo accidental, en razón de aquello en que está, como se dice que el hombre es blanco porque Sócrates es blanco, aunque no convenga al hombre en cuanto hombre. 24. La naturaleza en el modo relativo. Esta naturaleza tiene un doble ser, uno en los singulares, y otro en el alma,
y según uno y otro convienen algunos rasgos accidentales a dicha naturaleza. Porque en los singulares tiene un ser múltiple conforme a la diversidad de los singulares, y, sin embargo, ninguno de estos se debe a la misma naturaleza conforme a su propia consideración, es decir, la absoluta. En efecto, es falso decir que la naturaleza del hombre en cuanto tal tenga el ser en este singular, porque si el ser en este singular conviniese al hombre en cuanto hombre, no se daría jamás fuera de este singular. De modo semejante, si conviniese al hombre en cuanto hombre no estar en este singular, jamás se daría en él. Pero es verdadero decir que el hombre, si bien no en cuanto hombre, tiene el ser en este o en aquel singular o en el alma. Por tanto, es claro que la naturaleza del hombre, considerada en absoluto, abstrae de cualquier ser, sin embargo de tal modo que no prescinda de ninguno de ellos. Y la naturaleza predicada de este modo es la que se predica de todos los individuos. 25. Unidad y comunidad del universal. Sin embargo, no se puede decir que la noción de universal convenga a la naturaleza así entendida, por cuanto de la noción de universal es propia tanto la unidad como la comunidad. Pero la naturaleza humana, absolutamente considerada, no conviene a ninguna de las dos. Porque si la comunidad fuera propia del concepto de hombre, entonces en cualquiera que se diese la humanidad, debería encontrarse también la comunidad, y esto es falso, porque en Sócrates no se encuentra ninguna comunidad, más bien todo lo que hay en él está individuado. De modo semejante, no se puede decir que la noción del género o de la especie pertenezca a la naturaleza humana según el ser que tiene en los individuos, porque en los individuos no se encuentra la naturaleza humana según la unidad, como algo uno que convenga a todos, cual lo exige la noción de universal. Resta por tanto que la noción de la especie adviene a la naturaleza humana según el modo de ser que tiene en el entendimiento. El entendimiento causa la universalidad de los conceptos. 4. En efecto, la naturaleza humana en el entendimiento tiene el ser abstraído de todos los elementos individuantes, y por ello tiene una razón común a todos los individuos que existen fuera del alma, en cuanto es de modo igual la semejanza de todos, y conduce al conocimiento de todos en cuanto son hombres. Y porque tiene una tal relación con todos los individuos, el entendimiento crea la noción de especie y se la atribuye. Por lo cual dice el comentador al principio del libro del alma que es el entendimiento el que hace la universalidad en las cosas, algo que también dice Avicena en su Metafísica. Y aunque esta naturaleza entendida tenga la noción de universal en cuanto se compara a las cosas que están fuera del alma, porque es una semejanza con todas, sin embargo en cuanto se encuentra en este o en aquel entendimiento, es una especie entendida particular. Por ello resulta evidente el error del comentador en el libro 3 del alma al querer deducir de la universalidad de la forma entendida, la universalidad del entendimiento en todos los hombres, porque la universalidad de aquella forma no es según el ser que tiene en el entendimiento, sino en cuanto está referida a las cosas, como semejanza de las cosas. De modo análogo, si se diese una estatua corpórea que representase muchos hombres, está claro que aquella imagen o especie de la estatua tendría un ser singular y propio, en cuanto se daba en esta materia, y tendría la noción de comunidad, en cuanto representación de una común naturaleza de muchos. 26. El universal y el individuo. Y puesto que a la naturaleza humana considerada absolutamente conviene que se predique de Sócrates, y la noción de especie no le conviene según su consideración absoluta, porque es de los accidentes que provienen según el ser que aquella tiene en el entendimiento, por ello el término de especie no se predica de Sócrates, como cuando se dice, Sócrates es la especie. Esto se daría necesariamente si la noción de especie conviniese al hombre según el ser que tiene en Sócrates, o según la consideración absoluta, es decir, en cuanto es hombre, porque en efecto todo lo que conviene al hombre en cuanto hombre se predica de Sócrates. 27. El género es predicable. Y no obstante al género conviene ser predicado per se, y puesto en su definición. En efecto, la predicación es algo que se lleva a cabo por la acción del entendimiento que compone y divide, teniendo como fundamento en la realidad la misma unidad de las cosas, de las cuales una se dice de la otra. Por ello la noción de predicabilidad puede estar incluida en la noción de esta intención que es el género, que de modo semejante se completa por la acción del entendimiento. No obstante, aquello a lo cual el entendimiento atribuye la intención de predicabilidad, componiéndolo con otro, no es la misma intención del género,
sino más bien aquello a lo cual el entendimiento atribuye la noción del género, como esto que viene significado con el término animal. 28. El universal y la especie. Así por tanto queda claro cómo la esencia o naturaleza se relaciona con la noción de especie, puesto que la noción de la especie no es de las que le convienen según la consideración absoluta, ni de los accidentes que siguen al ser que tiene fuera del alma, como el ser blanco o ser negro, sino de los accidentes que siguen según el ser que tiene en el entendimiento, y de este modo le conviene también la noción de género y la de diferencia. Capítulo 4. La esencia de las sustancias simples. 29. Simplicidad e inmaterialidad. 5. Ahora nos queda por ver en qué modo se encuentra la esencia en las sustancias separadas, esto es en el alma, en las inteligencias y en la primera causa. Pues aunque todos admitan la simplicidad de la causa primera, sin embargo no faltan quienes tratan de introducir la composición de materia y forma en las inteligencias y en las almas, y todo indica que el defensor de esta tesis ha sido Avicebrón, autor del libro Fuente de la Vida. Pero esto es contrario a lo que comúnmente dicen los filósofos, que definen estas sustancias como separadas de la materia, y demuestran que carecen de toda materia. El argumento más convincente de esta prueba se funda en la capacidad de entender que poseen. En efecto, vemos que las formas no son inteligibles en acto sino en cuanto están separadas de la materia y de sus condicionamientos, y no resultan inteligibles en acto sino por la potencia de una sustancia inteligente, en cuanto son recibidas en ella, y en la medida en que son actualizadas por ella. Por ello es necesario que en cualquier sustancia inteligente se dé una inmunidad total de la materia, de tal modo que no tenga a la materia como parte suya, ni tampoco sea como forma impresa en la materia, como acontece con las formas materiales. 30. Simplicidad en la esencia, composición en el ser. 6. Ni basta que alguien diga que no cualquier materia sino solo la materia corporal es impedimento para la inteligibilidad. Porque sí. Esto fuese debido solamente a la materia corporal, dado que la materia no se dice corpórea sino en cuanto está bajo una forma corporal, se seguiría que el ser obstáculo a la inteligibilidad le vendría a la materia por la forma corporal. Y esto no es admisible, puesto que la misma forma corpórea es inteligible en acto, lo mismo que las demás formas, en cuanto son abstraídas de la materia. Por consiguiente, en el alma o en la inteligencia no se da ningún modo de composición de materia y de forma, de tal modo que en ella se encuentre la materia como en las sustancias corporales. En cambio, la composición que se da en ellas es la de la forma y el ser. Por ello, en el comentario a la proposición nona del libro de las causas se afirma que la inteligencia posee la forma y el ser, y allí la forma está tomada como la misma cuididad o naturaleza simple. 31. Las inteligencias son puras formas subsistentes. Resulta fácil comprender cómo esto tiene que ser así. En efecto, en las cosas que se relacionan mutuamente de modo que una es causa del ser de la otra, aquella que dice relación de causa puede tener el ser sin la otra, pero no al contrario. Ahora bien, entre la materia y la forma se da una relación tal que la forma da el ser a la materia, y por ello es imposible que se dé la materia sin alguna forma. Sin embargo, no es imposible que se dé alguna forma sin la materia, porque la forma, en lo que le compete como tal, no tiene ninguna dependencia de la materia. Y si se encuentran algunas formas que no pueden darse sino en la materia, esto es debido a su distancia del principio primero, que es acto puro. Por lo cual aquellas formas que están muy próximas al primer principio son formas subsistentes por sí sin materia. Porque, como se ha dicho, la forma entendida según todo su género, no tiene necesidad de la materia, y tales formas son las inteligencias, y por esto no es preciso que las esencias o cuididades de estas sustancias sean otra cosa que la misma forma. 32. Diferencia entre sustancias simples y compuestas. Por tanto, en esto difiere la esencia de la sustancia compuesta y la de la sustancia simple, en que la esencia de la sustancia compuesta no es solo forma, sino que comprende forma y materia. En cambio, la esencia de la sustancia simple es solo forma. Y de esta derivan otras dos diferencias. La primera, que la esencia de la sustancia compuesta puede entenderse como todo o como parte, y esto acontece por la designación de la materia como queda dicho. Y por ello la esencia de una realidad compuesta no se predica de cualquier modo de la misma realidad compuesta. En efecto, no se puede decir que el hombre sea su cuididad.
En cambio, la esencia de una realidad simple, que es su forma, no se puede significar sino como un todo, no habiendo en ella nada fuera de la forma, como un recipiente de la misma, y por ello, de cualquier modo que se tome la esencia de la sustancia simple, se predica de ella. Por lo cual Avicena afirma que la cuididad de una sustancia simple es la misma sustancia simple, porque no se da ninguna otra cosa que sea recipiente de ella. La segunda diferencia consiste en que las esencias de las cosas compuestas, por el hecho de ser recibidas en la materia asignada, se multiplican según su división, de lo cual resulta que haya cosas idénticas en la especie y diversas en el número. Pero, dado que la esencia de una realidad simple no está recibida en la materia, en ella no puede haber tal multiplicación, y de ello se sigue que no haya en aquellas sustancias muchos individuos de la misma especie, sino que tantos son allí los individuos cuantas son las especies, como expresamente afirma Avicena 6. 33. Las inteligencias son forma y ser, Dios es puro ser. 7. Por consiguiente, en tales sustancias, por más que sean solo formas sin materia, no hay una simplicidad absoluta, de modo que sean puro acto, sino que hay en ellas composición de potencia, y esto se ve claro del modo siguiente. En efecto, todo aquello que no es del concepto de esencia o de la cuididad, proviene de fuera y entra en composición con la esencia, puesto que ninguna esencia puede ser entendida sin aquellos elementos que son parte de la esencia. Ahora bien, toda esencia o cuididad puede ser entendida sin que se entienda algo de su ser. De hecho, puedo entender que es el hombre o el ave fénix, y sin embargo ignorar que exista o no en la naturaleza. Por tanto, es evidente que el ser es otra cosa que la esencia o la cuididad, a menos que exista algún ser cuya cuididad es su mismo ser, y esta realidad no puede ser sino única y la primera, puesto que es imposible que se dé una multiplicación de algo, a no ser por la adición de alguna diferencia, como se multiplica la naturaleza del género o de la especie, o porque la forma se recibe en diferentes materias, como se multiplica la naturaleza de la especie en diversos individuos, o porque una cosa es absoluta, y otra es recibida en un sujeto, como si se diese un calor separado, sería distinto del calor no separado por su misma separación. Pero si se pone una realidad que sea solo ser, de modo que el mismo ser sea subsistente, este ser no recibirá adición de ninguna diferencia, porque no será solo ser, sino ser y además alguna forma, y mucho menos recibirá la adición de una materia, porque entonces no sería un ser subsistente sino material. Por consiguiente, hay que concluir que esa realidad que es su ser, no puede ser sino única. Y por tanto resulta también que en cualquier otra realidad, fuera de ella, una cosa es el ser y otra su cuididad o naturaleza, o forma. Por tanto, es necesario que en las inteligencias se dé el ser además de la forma, y por ello se ha dicho que la inteligencia es forma y ser. 34. Las inteligencias reciben el ser de Dios. 8. Ahora bien, todo aquello que conviene a una cosa, o es causado de los principios de su naturaleza, como lo risible en el hombre, o proviene de un principio extrínseco como la luz en el aire por el influjo del sol. Pero no es posible que el mismo ser sea causado por la misma forma o cuididad de la cosa, a saber, como causa eficiente, porque en este caso una cosa sería causa de sí misma, y una cosa se produciría a sí misma en el ser, lo cual es imposible. Por tanto, es necesario que toda realidad cuyo ser es distinto de su naturaleza, obtenga el ser por otro. Y porque todo aquello que existe por otro hay que reducirlo a lo que es por sí, como a la primera causa, es necesario que exista una realidad que sea la causa del ser de cuanto existe, por el hecho de que ella es solo ser. De otro modo se iría al infinito en la cadena de causas, porque todo aquello que no es solo ser, tiene una causa de su ser, como hemos dicho. Queda claro, por tanto, que la inteligencia es forma y ser, y que recibe el ser del ente primero, el cual es solo ser, y este es la causa primera, que es Dios. 35. Potencia y acto de ser en las inteligencias. Ahora bien, todo aquello que recibe algo de otro, está en potencia respecto de él, y lo que hay recibido en él es su acto. Por tanto, es necesario que la misma cuididad o forma que es la inteligencia, esté en potencia respecto al ser que recibe de Dios, y que el ser esté recibido como acto. Y así se dan la potencia y el acto en las inteligencias, pero no se da la materia y la forma, a no ser de modo equívoco. Por lo cual también el padecer, el recibir, el ser sujeto y cosas semejantes,
que parecen convenir a las cosas por razón de la materia, convienen de modo equívoco a las sustancias intelectuales y a las corpóreas, como dice el comentador en el libro 3 del alma. Y porque, como se ha dicho, la cuididad de la inteligencia es la misma inteligencia, por eso mismo, su cuididad o esencia es justamente eso que ella es, y su ser recibido de Dios es aquello por lo cual subsiste en la naturaleza, y por este motivo. Algunos afirman que tales sustancias están compuestas del Q-est y del Vod-est, o también del Vod-est y del S, como dice Boecio. 36. Pluralidad de las inteligencias. Y porque en las inteligencias se pone la potencia y el acto, no es difícil encontrar la pluralidad de las inteligencias, cosa que sería imposible si no se diese alguna potencia. Por ello el comentador dice en el libro 3 del alma que si nos fuera desconocida la naturaleza del entendimiento posible, no podríamos encontrar la multiplicidad en las sustancias separadas. Se da por tanto distinción entre ellas, conforme al grado de la potencia y del acto, de modo que la inteligencia superior, que está más próxima al primero, tiene más de acto y menos de potencia, y así en las demás. 37. Potencia y pluralidad en las almas. Y esto se completa en el alma humana, que ocupa el último grado entre las sustancias intelectuales. Por tanto, su entendimiento posible está en relación a las formas inteligibles como lo está la materia prima, que ocupa el último grado en el orden sensible, en relación a las formas sensibles, como dice el comentador en el libro 3 del alma 12, y por ello el filósofo la compara a la tablilla en la cual no hay nada escrito. Y por el hecho que entre las demás sustancias inteligibles tiene más de potencia, está de tal modo próxima a las realidades materiales, que las realidades materiales son elevadas a participar de su ser, de tal modo que del alma y del cuerpo resulta un solo ser en un solo compuesto, si bien ese ser en cuanto es del alma, no sea dependiente del cuerpo. Y por ello, a partir de esta forma que es el alma, se dan otras formas que tienen más de potencia y que se encuentran más próximas a la materia, tanto que su ser no se da sin la materia. En tales formas se da orden y hay grados hasta las formas primeras de los elementos, que están muy próximos a la materia, por ello no tienen ninguna operación sino según las exigencias de las cualidades activas y pasivas y las potencialidades mediante las cuales la materia se dispone a la forma. Capítulo V. Los tres modos de realidad de la esencia. 38. La esencia en Dios. 9. De cuanto hemos visto resulta claro en qué modo la esencia se encuentra en las realidades diversas. Pues se da en las sustancias un triple modo de tener la esencia. En efecto hay uno, que es Dios cuya esencia es su mismo ser, y por ello algunos filósofos dicen que Dios no tiene cuididad o esencia, porque su esencia no es otra cosa que su ser. Y de esto se sigue que Él no esté en un género, porque todo lo que está en un género es preciso que tenga la cuididad distinta de su ser, puesto que la cuididad o naturaleza del género o de la especie no se distingue por razón de la naturaleza en los entes de los cuales es género o especie, mientras que el ser es diferente en los diversos entes. 39. Diferencia entre el ser de Dios y el concepto de ser. Y no porque digamos que Dios es solo ser, es necesario que caigamos en el error de los que dijeron que Dios es aquel ser universal por el cual las cosas son formalmente. Porque este ser que es Dios es de tal condición, que no le puede añadir nada, por ello, por su misma pureza, es un ser distinto de todo otro ser. Por ello en el comentario a la proposición nona del libro de las causas se dice que la individuación de la causa primera, que es puro ser, es debida a su pura bondad. Mientras que el ser común, por lo mismo que en su concepto no incluye ninguna adición, tampoco incluye en su concepto ninguna exclusión de adición, porque, caso de ser así, no se podría concebir que exista algo que además del ser pueda tener algo añadido. 40. Dios posee todas las perfecciones. De modo semejante, aunque sea solo ser, no es necesario que le falten las restantes perfecciones o propiedades nobles. Muy al contrario, Él posee todas las perfecciones que se encuentran en todos los demás géneros, por lo cual es llamado simplemente perfecto, como dicen el filósofo y el comentador en el libro V de la Metafísica. La verdad es que Él las posee en un modo mucho más excelente que todos los otros seres, porque en Él son una sola cosa, pero en los demás son diversas. Y esto se debe a que todas las perfecciones le convienen según su ser simple, como si uno con una sola cualidad pudiese realizar todas las operaciones de todas las facultades,
poseería en esa única cualidad las operaciones de todas las cualidades, pues así Dios en su mismo ser posee todas las perfecciones. 41. Las inteligencias son finitas en el ser, infinitas en la esencia. En un segundo modo se encuentra la esencia en las sustancias intelectuales creadas, en las cuales el ser es diverso de su esencia. A pesar de que la esencia carezca de materia. Por ello su ser no es absoluto, sino participado, pero su naturaleza o cuididad es absoluta, no recibida en ninguna materia. Por ello se dice en el libro de las causas que las inteligencias son infinitas inferiormente, y finitas superiormente, pues son finitas en el ser, que reciben de lo alto, pero no son finitas en relación con la inferior, porque sus formas no están limitadas a la capacidad de la materia que las recibe. Y por esto en tales sustancias no se da la pluralidad de individuos en una sola especie, como se ha dicho, a no ser en el alma humana, por motivo del cuerpo al cual se une. Y aunque su individuación dependa ocasionalmente del cuerpo, en cuanto a su comienzo, porque no adquiere su ser individual sino mediante el cuerpo del cual es acto, sin embargo no es preciso que, dejado el cuerpo, vaya a cesar la individuación, ya que al tener un existir absoluto desde que adquirió el ser individuado, por el hecho de haber llegado a ser forma de este cuerpo, tal ser permanece individuado para siempre. Y por ello dice Avicena que la individuación y la multiplicación de las almas depende del cuerpo en cuanto a su principio, pero no en cuanto a su término. 42. Las inteligencias son ordenables en los predicamentos. Y porque en estas sustancias la cuididad no es lo mismo que el ser, por ello son ordenables en las categorías, pues en ellas se dan el género, la especie y la diferencia, no obstante que sus propias diferencias no sean ocultas. Ya en las mismas cosas sensibles no son desconocidas las diferencias esenciales, y tenemos que recurrir a las diferencias accidentales que proceden de las esenciales, como la causa viene significada a través de su efecto, y así se dice bípedo la diferencia del hombre. Ahora bien, no son desconocidos los accidentes propios de las sustancias inmateriales, por ello no podemos indicar sus diferencias ni por sí mismas, ni mediante diferencias accidentales. 43. La diferencia comprende la totalidad. Sin embargo, se debe saber que el género y la diferencia no se toman del mismo modo en aquellas sustancias y en las sustancias sensibles, porque en las sensibles el género se toma de aquello que es material en la cosa, mientras que la diferencia se toma de lo que en ella es formal, por lo cual dice Avicena al principio de su libro del alma que la forma en las cosas compuestas de materia y forma es la diferencia simple de aquello que está constituido por ella, pero no de tal manera que la misma forma sea la diferencia, sino porque es principio de la diferencia, como él mismo dice en su Metafísica, y tal diferencia es llamada diferencia simple, porque viene tomada de aquello que es parte de la cuididad de la cosa, es decir, de la forma. En cambio, siendo las sustancias inmateriales simples cuididades, en ellas no puede tomarse la diferencia de aquello que es parte de la cuididad, sino de la cuididad completa. Y por ello al principio del libro del alma dice Avicena que la diferencia simple no la tienen sino las especies cuya esencia está compuesta de materia y forma. 44. El género se toma de la inmaterialidad, la diferencia del acto. De modo semejante, el género en ellas viene tomado de toda la esencia, sin embargo de modo diferente, porque una sustancia separada conviene con otra en la inmaterialidad, y difieren entre ellas, por el grado de perfección, conforme al grado de alejamiento de la potencialidad y de aproximación al acto puro. Y por esto, de lo que resulta en cuanto son inmateriales se toma en ellas el género, como la intelectualidad, o algo semejante. En cambio, de cuanto se sigue en ellas por el grado de perfección se toma en ellas la diferencia, aun siendo desconocida por nosotros. Y no se sigue que estas diferencias sean accidentales por ser según la mayor o menor perfección, que no diversifica la especie, como el ser más o menos blanco al participar de la misma naturaleza de la blancura, sino que el diverso grado de perfección en las mismas formas o naturalezas participadas diversifica la especie, como la naturaleza procede por grados de las plantas a los animales, a través de algunas cosas que son intermedias entre los animales y las plantas, según el filósofo en el libro 7 de los animales. Además, tampoco es necesario que la distinción de las sustancias intelectuales resulte siempre mediante dos diferencias verdaderas, porque esto es imposible que se verifique en todas las cosas, como dice el filósofo en el libro 11 de los animales. 45. Esencia de las sustancias compuestas.
En un tercer modo se encuentra la esencia en las sustancias compuestas de materia y forma, en las cuales el ser es participado y finito por el hecho que reciben el ser de otro, y además su naturaleza o cuididad está recibida en la materia asignada. Por ello son finitas superior e inferiormente, y en ellas, por la división de la materia asignada, es posible la multiplicación de los individuos en una especie. El modo en que en esta sustancia se relaciona la esencia con las intenciones lógicas, queda dicho anteriormente. Capítulo B. La esencia de los accidentes, 10. 46. Esencia y definición incompleta. Ahora nos queda por ver cómo la esencia está en los accidentes, pues ya queda dicho cómo se encuentra en todas las sustancias. Y porque, como se ha dicho, la esencia es lo que se significa por la definición, se sigue que los accidentes tengan la esencia del mismo modo que tienen definición. Ahora bien, la definición la tienen incompleta, porque no se pueden definir sin que entre el sujeto en su definición, y esto es debido a que no tienen el ser independiente del sujeto, sino que así como de la composición de la materia y la forma resulta un ser sustancial, así del accidente y del sujeto resulta un ser accidental, siempre que un accidente adviene a un sujeto. Y por ello, así como ni siquiera la forma sustancial tiene una esencia completa, ni tampoco la materia, pues en la definición de la forma sustancial se debe poner aquello de lo que es forma, y así su definición resulta de la adición de algo que cae fuera de su género. Cosa que acontece también en la definición de la forma accidental. Por lo cual aún en la definición del alma, el filósofo natural pone el cuerpo, ya que considera el alma solo en cuanto forma de un cuerpo físico. 47. Diferencias entre formas sustanciales y accidentales. Pero todavía entre las formas sustanciales y las accidentales hay gran diferencia, porque así como la forma sustancial no tiene de suyo un ser independiente, sin aquello a la que adviene, del mismo modo aquello a lo cual adviene, a saber, la materia, y por ello de la unión de ambas resulta aquel ser en el cual la cosa subsiste por sí, pues de ambas resulta un solo ser, porque de su unión resulta una cierta esencia. Por tanto la forma, aunque considerada en sí misma no se pueda considerar como una esencia completa, no obstante es parte de la esencia completa. En cambio aquello a lo cual se añade un accidente es un ente ya en sí completo, que subsiste en su ser, el cual precede naturalmente al accidente que sobreviene. Y por ello, el accidente que sobreviene, por su conjunción con aquello a lo que adviene no causa el ser en el cual la cosa subsiste, por el cual la cosa es un ente per se, sino que causa un ser secundario, sin él. ¿Cuál la cosa subsistente puede ser entendida, como lo primero? Puede entenderse sin lo segundo. Por esto, del accidente y del sujeto no resulta una cosa por sí, sino una cosa accidental. Por tanto, de su unión no resulta una cierta esencia, como de la unión de la forma con la materia. Por ello el accidente no tiene ni naturaleza de una esencia completa, ni es parte de una esencia completa, pero así como es ente en cierto modo, así tiene un cierto modo de esencia. 48. La causa de los accidentes. Ahora bien, puesto que aquello que se dice del modo más propio y más verdadero en cualquier género es causa de las cosas que vienen después en aquel género, como el fuego que alcanza el máximo grado de calor es causa del calor en las cosas calientes, como se dice en el libro 2 de la Metafísica, y por esto la sustancia que es el principio en el género de ente, poseyendo la esencia en el modo más verdadero y más alto, tiene que ser causa de los accidentes que participan de la noción de ente de modo secundario y solo como en un cierto sentido. No obstante, esto acontece de modos diversos. Porque en efecto, materia y forma son partes de la sustancia, por ello algunos accidentes siguen principalmente la forma, y otros la materia. Además, se da alguna forma cuyo ser no depende de la materia, como el alma intelectiva, en cambio la materia no tiene ser sino por la forma. Por tanto, en los accidentes que siguen la forma se da algo que no tiene comunicación con la materia, como el entender, que no depende de un órgano corporal, como demuestra el filósofo en el libro 3 del alma. En cambio hay otros que siguen la forma y tienen comunicación con la materia, como el sentir, pero ningún accidente sigue la materia sin la comunicación de la forma. 49. Accidentes que siguen la materia. Sin embargo, entre estos accidentes que siguen la materia se dan ciertas diferencias. Porque algunos accidentes siguen la materia según el orden que tiene a una determinada forma, como masculino y femenino en los animales, cuya diversidad se reduce a la materia, como se dice en el libro X de la Metafísica,
por lo cual, si desaparece la forma del animal, dichos accidentes no permanecen sino de un modo equívoco. Otros, en cambio, siguen a la materia conforme al orden que tiene en relación a una forma general, y por ello, cuando desaparece la forma especial, todavía permanecen en ella, como la negrura en la piel del etíope que resulta por la mezcla de los elementos y no procede del alma, y por ello permanece aún después de muerto. 50. Accidentes del individuo y de la especie. Y porque cada cosa es individuada por la materia y se coloca en el género o en la especie mediante su forma, por ello los accidentes que siguen a la materia son accidentes del individuo, en base a los cuales también los individuos de la misma especie difieren entre sí. En cambio, los accidentes que siguen la forma son los atributos propios del género o de la especie, como el ser risible sigue en él. Hombre a la forma, pues el reír acontece por alguna aprehensión del alma del hombre. 51. Accidentes en acto o aptitudes. Hay que tener en cuenta también que a veces los accidentes están causados por los principios esenciales según un acto perfecto, como el calor en el fuego que está siempre caliente en acto, pero otras veces solo según una disposición, y reciben el complemento de un agente exterior, como la luminosidad en el aire que se completa mediante la acción de un cuerpo luminoso exterior, y en tales casos la disposición es un accidente inseparable, pero el complemento que procede de algún principio exterior a la esencia de la cosa, o que no entra en la constitución de la cosa, es separable, como el ser movido o cosas semejantes. 52. Accidentes y predicamentos. Hay que saber además que género, especie y diferencia, en los accidentes se toman de modo diverso que en las sustancias. Porque en efecto, en las sustancias de la forma sustancial y de la materia se hace algo uno por sí, resultando una cierta naturaleza de esa conjunción, que se coloca con propiedad en el predicamento de la sustancia. Por ello en las sustancias los nombres concretos que significan el compuesto se dice que están con propiedad en el género, como las especies y los géneros, como hombre o animal. En cambio, la forma o la materia no están de este modo en el predicamento, a no ser por reducción, como se dice que los principios están en el género. Pero del accidente y del sujeto no resulta algo uno por sí, por lo cual de su conjunción no resulta una naturaleza a la cual se pueda atribuir la intención de género y de especie. Por ello los nombres de los accidentes, tomados concretamente, no se ponen en el predicamento como especies o géneros, como blanco o músico, a no ser por una reducción, sino solo en cuanto se significan en abstracto, como la blancura o la música. Y puesto que los accidentes no se componen de materia y forma, por eso en ellos no puede tomarse el género de la materia, ni la diferencia de la forma como en las sustancias compuestas, sino que es preciso que el género primero se tome del mismo modo de ser, según el cual el ente se predica de diversas maneras, según un primero y un después en las 10 categorías, como se dice cantidad por el hecho de ser medida de la sustancia, y cualidad en cuanto es disposición de la sustancia, y así de los demás, según el filósofo en el libro 9 de la Metafísica. 53. Las diferencias en los accidentes. En cambio las diferencias se toman en ellos de la diversidad de los principios por los cuales son causados. Y porque los atributos propios están causados por los principios propios del sujeto, por eso se pone el sujeto en su definición en lugar de la diferencia, si se definen en abstracto, según que entran propiamente en el género, como se dice chatez la curvatura de la nariz, pero sería al contrario si su definición se tomase según se dicen en concreto, porque así el sujeto se pondría como género en su definición, y serían definidos al modo de las sustancias compuestas, en las cuales la noción de género se toma de la materia, como decimos chato al que tiene la nariz curva. De este modo es también cuando un accidente es principio de otro accidente, como acción, pasión y cuantidad son principios de la relación, y de acuerdo con esto el filósofo divide la relación en el libro V de la Metafísica. Pero dado que los principios propios de los accidentes no siempre son manifiestos, por ello a veces tomamos las diferencias de los accidentes de sus efectos, como congregativo y disgregativo se dicen las diferencias del color, en cuanto están causadas por la abundancia o la escasez de la luz, de la cual proceden las diferentes especies de color. 54. Conclusión 11. Así pues, en consecuencia, resulta patente cómo se encuentra la esencia en las sustancias y en los accidentes, como en las sustancias compuestas y en las simples,
y como en todas ellas se verifican las intenciones lógicas universales, a excepción del primer principio, el cual es de simplicidad infinita, al cual no le convienen las nociones de género o de especie, y por consiguiente tampoco la definición, a causa de su simplicidad, en el cual sea el fin y la conclusión de este tratado. Amén. Se debe distinguir entre el hecho y el principio de individuación. El hecho es observable en todos los órdenes del ser. Todo lo que existe es individuo, singular. Lo universal es producto de la mente y no puede existir como tal. En cambio, el principio es distinto en los diversos grados del ser. En Dios la singularidad absoluta procede de su propio ser subsistente y puro acto. En las sustancias espirituales separadas el principio de multiplicidad es la esencia. En los cuerpos el principio es la materia. Santo Tomás acoge una expresión de Avicena, materia signata, que acepta a Averroes y la llama materia demonstrata. El sentido de la expresión es claro, se trata de la materia cuanta que se puede indicar con el dedo, aquí está, es esta. Hoy tiene una aplicación en biología, al designar el código genético como el principio diferenciador de cada sujeto humano. Roland Gosselin, en su edición y comentario al De Ente et Essentia dedica un excursus muy docto acerca de la historia del principio de individuación y las diversas exposiciones que Tomás hizo de él. Cf. Roland Gosselin, Le, De Ente et Essentia, Brim, París 1948. Siguiendo de cerca los textos de Avicena, Tomás dedica gran atención a las analogías que existen entre la materia de las sustancias compuestas y relaciones lógicas de género, especie y diferencia, que nos sirven para la comprensión de lo real. Estas nociones son necesarias en la vida de la inteligencia, que tiene por objeto lo real, la esencia, pero no tiene acceso a ella en su condición de individuo, sino solo mediante la experiencia y la conceptualización. El individuo es inefable. Solo la intuición lo capta. Pero en esta vida el hombre no tiene intuiciones intelectivas. Su experiencia parte del individuo, implica el rodeo de la abstracción, que es un cierto alejamiento, y el retorno al individuo por medio de la cogitativa y la conversión ad phantasmata. Santo Tomás presta gran atención a la dimensión lógica de los conceptos, como había hecho Aristóteles, de cuya cabeza, dice Kant, nació la lógica tan perfecta, como Minerva de la cabeza de Júpiter. En Aristóteles tiene gran relieve la distinción entre predicamentos y predicables. Aquellos presentan las diversas clases o categorías de la realidad, estos indican la formalidad del concepto en cuanto tal, su ser procede de ser conocidos, anal. Post. Y 11, 77 a 71, 7 Metap. 12, 10, 38 a 19. La palabra griega, tuyos, fue traducida al árabe y de esta lengua pasó al latín como intentio. El desarrollo de la lógica a partir de Boecio distinguía las intentions, en primeras y segundas. Mientras aquellas eran conceptos de las cosas, estas eran formalmente conceptos y por ello universales. Aristóteles dejó abierto el problema de los universales, metap. V25, 10-23 a 17. Porfirio en su Isagoge presentó una solución y Boecio la difundió en su comentario In a Sagagen Porphyra, ML 64,48. Los pensadores latinos medievales dieron gran importancia a esta cuestión y se dividieron en dos posiciones, nominalistas y realistas. Abelardo propone una solución intermedia, coincidiendo con Avicena. Esta es la que sigue Tomás, un realismo moderado, que mantiene la distinción del orden real y el conceptual y la mutua relación entre ambos. En este párrafo se encuentra reflejada la actitud de Tomás frente a Averroes, por un lado la estima y aprecio por su afinidad con Aristóteles, y por otro su rechazo al error capital del averroísmo, el del entendimiento único para todos los hombres. Las dos actitudes se encuentran en este párrafo. Con el tiempo, cuando advierte que el error capital de Averroes se extiende en los círculos de la Facultad de Artes de París, Tomás lleva al extremo su actitud de rechazo, y el comentador pasa a ser el corruptor, como lo designa en su tratado de Unitate Intellectus contra Averroistas. El problema de las sustancias separadas es doble, el de la existencia y el de su esencia. Tomás ha dedicado mucha atención a ambos. En este tratado no discute acerca de la existencia.
La tradición filosófica griega y árabe la dan por cierta. La existencia del alma y la de Dios se demuestran partiendo de la experiencia y de sus efectos, por tanto es un dato corroborado y cierto. Quedaba el problema de la esencia. Durante toda la vida Tomás se interesó muy a fondo por este problema que Aristóteles ya había planteado. Hablando de los motores de los astros, PHYS. B. 256b20, Metap. 12, 6, 1071b31. La escala de los entes no estaría completa sin la existencia de estas sustancias separadas, llamadas espíritus, inteligencias o ángeles. En el problema de la esencia para Tomás es capital rechazar la teoría de Avicebrón que propone el hilemorfismo universal, y admite la materia en esas sustancias separadas. El libro Fons Vitae de Avicebrón, o Selomo Ingabirol, ha logrado gran difusión en su tiempo. Por ello Tomás lo rechaza de modo permanente en sus obras. El opúsculo de Substantii Separatas es la última prueba, este testimonio del de ente es la primera. La distinción entre las dos composiciones, materia-forma, forma-acto de ser, indica la posición personal de Tomás en relación a sus fuentes, de modo especial la acogida de la teoría del acto de Aristóteles, y la superación del mismo siguiendo la línea de Avicena que es el primer filósofo que introduce la creación y el acto de ser del ente, pero lo pone como accidente de la esencia. El genio de Tomás sobrepasa las fuentes con una nueva concepción del ente y del ser. La distinción entre forma y acto de ser sirve de fundamento para la distinción más profunda entre los entes y el puro ser, entre las criaturas y el creador, entre la multiplicidad y la unidad. Todo lo creado es compuesto de dos principios reales, forma y acto. En cambio, el ser en plenitud es puro acto. La intuición tomista de esta distinción está a la base de su doctrina. El ser no se confunde con la forma, hay distinción real entre forma y acto de ser. Toda criatura tiene esa composición real. En Dios se da la pura simplicidad del acto de ser. La doctrina aristotélica del acto ha tenido muchos intérpretes, pero Tomás destaca entre todos, y su aportación es decisiva para la filosofía del ser. Cf. AVV, L. Acto aristotélico, L. Su hermeneutiche, Herder, Università Lateranense, 1990. Este párrafo puede decirse el centro del tratado, tanto por esa radical distinción de esencia y acto de ser, como por la primera demostración de la existencia de Dios, uno y único. La distinción entre esencia y existencia, la necesidad de admitir una primera causa de los entes, a la que llamamos Dios, adquieren en Tomás una formulación clara y definitiva. Tomás no esconde sus fuentes. Aquí cita expresamente los primeros atisbos en Boecio y en Avicena. Su formulación ha superado a ambos y ha plasmado algo definitivo acerca de la pregunta que él desde niño solía hacer a los monjes de Montecassino: Dic mihi, quid est Deus? Tomás brinda en estas sencillas expresiones el núcleo de la filosofía cristiana que él ha descubierto. Tomás ha aceptado la distinción de los tres modos de las sustancias, Dios, inteligencias, alma, cual la proponían los neoplatónicos y en particular el Liber de Causis, que Tomás comenta, y al hacerlo descubre que es un compendio de Proclo y no es de Aristóteles, como se creía. Pero Dios no es solo el uno sino el ser, las inteligencias son esencias simples y creadas, y el alma no es el alma del mundo, sino el alma del hombre, y por ello una forma espiritual que se infunde en la materia y da el ser al compuesto humano. En breves líneas Tomás nos da un compendio de su teología. Dios es el ser pero no se confunde con el ser común y está en el polo opuesto a la materia, de su angelología, en la cual no hay posible individuación por la materia y por tanto cada espíritu es una especie, y de su antropología, en la cual se propone la aplicación de la teoría hilemórfica al compuesto humano. El tratado sobre la esencia llega aquí a la segunda parte, la que indaga sobre la esencia del accidente, cuyo ser es ser de otro y depender de la sustancia. Tomás mantiene la doctrina de Aristóteles, Metap. Lib. VL. El ser pertenece al compuesto, y los accidentes no tienen ser propio sino un ser dependiente, inherente, que admite todas las modulaciones de las preposiciones y los adverbios. El esquema de esta parte es análogo al de la sustancia y coherente con el proyecto inicial de tratar los tres aspectos, el del nombre, de la realidad y de las relaciones lógicas de los predicables. En los ejemplos concretos Tomás depende de la física y la química de su tiempo y de las fuentes que usa. Los accidentes siguen al ser, bien por la materia, como la cantidad, bien por la forma, como las cualidades,
bien por las diversas relaciones, de la especie o del individuo. Entre las obras de Santo Tomás figura un opúsculo dedicado a este problema con el nombre de Natura Accidentis, con solo 2 capítulos, de accidente naturali, de accidente lógico. Su autenticidad no está comprobada. Cf. ed. R. Busa, volumen 6. Fromanosbog, 1980, p. 564565. El tratado concluye con la respuesta última a la cuestión planteada acerca del ser, como principio y fundamento. El principio y el fin coinciden en Dios, el cual se caracteriza por su simplicidad absoluta, en la cual no tienen razón de ser ni las intenciones lógicas, ni cabe la definición, ni en verdad tiene esencia porque es solo ser. El final tiene un cierto tono religioso, como el de un sermón del predicador, in quo sit finisset consummatio sermonis.